Señoras y señores, bienvenidos todos a la hora 22. Gracias por estar con nosotros. En esta ocasión tendremos un conversatorio con Omar Fernández Domínguez, a quien damos la bienvenida. Gracias, Omar, por estar acá. Muchísimas gracias, señor Queimares. Le agradezco muchísimo la oportunidad. Mira, me gusta que podamos iniciar este conversatorio hablando de tu partido, La Fuerza del Pueblo. Es un partido relativamente nuevo, todos lo sabemos. Entonces, quisiera saber, dentro de La Fuerza del Pueblo, ¿cuál es la función específica que tienes asignada? Bueno, sí, ciertamente, como usted dice, La Fuerza del Pueblo es el partido más nuevo de todos. De los 27 partidos que componen el sistema, fue, diríamos, el último que se creó, que en realidad corresponde a una formación que tuvimos con el Partido de los Trabajadores Dominicanos, el PTD, que era la casilla 18 en las últimas elecciones. Usted supondrá lo que significa para un partido nuevo competir desde una casilla 18 y sin embargo haber logrado algo tan importante como ser hoy casilla número 3 en nuestro primer intento. Y en lo particular a mí me ha tocado primero ser miembro de la dirección central del partido, que es, diríamos, en términos de jerarquía, quizás el segundo órgano más importante luego de la dirección política del partido, por mi condición de legislador. Se aproxima para octubre de este año el primer congreso elector del partido, que va a, diríamos, dejar claro quiénes serán las próximas autoridades de la organización. El Manolo Tavares Justo. Correcto, el Manolo Tavares Justo. Estamos también tratando de lograr una meta que nos hemos puesto de ser 1 millón de miembros para este año, y con ese 1 millón de afiliados ya podríamos celebrar ese congreso como lo tenemos estipulado. Y allí evidentemente yo competiré también por alguna posición dentro del partido. Eso aún no lo puedo revelar, pero de antemano le digo que también voy a intentar asumir alguna otra función dentro del partido, sobre todo aquí en el Distrito Nacional. Esa parte que ustedes tienen organizativa está precedida verdaderamente de la realización de su primer congreso, profesor Juan Bosch, que les dio a ustedes la posibilidad de implantar, estatizar institucionalmente dentro de la Fuerza del Pueblo más de 50 mesas de trabajo. Es un compromiso importante porque ustedes no han dejado fuera ningún renglón, ningún sector de lo que es la sociedad, que puede ser atendida por eso que en otros partidos se llama secretarías o direcciones. Entonces, también hay algo que a mí siempre que se menciona, que ustedes tienen su renovación ya final para escoger la dirigencia, está la parte de la escogencia de esa nueva directiva, pero en la actual directiva, en los cargos nacionales y cargos importantes, hay PTDistas de origen que están en esa dirección. ¿Ellos competirán en las mismas condiciones o tendrán algún tipo de privilegio o se bailotearán junto con todos porque ustedes les van a llevar de una u otra manera la ventaja? Ustedes son más. Mire, la verdad es que aunque no conozco los detalles en profundidad, sí le puedo decir que el PTD ha sido un partido muy solidario con nosotros, los de la Fuerza del Pueblo. Tanto así que estuvieron dispuestos a ceder muchas cosas en aras de que pudiera darse esa unión entre ambas organizaciones, entre ambas estructuras. Le digo que lo que tengo entendido es que hay un acuerdo con el PTD, un acuerdo que entiendo que se tiene que honrar, en el que en este primer congreso elector hay una partida que está ya estipulada para el PTD que debe respetarse. Yo soy partidario de que en este momento lo que importa y lo que debe primar es la unidad. Entiendo que debemos someternos al escrutinio las posiciones que no vayan en contraposición con lo que tiene asegurado el PTD. Y ya en un segundo congreso elector, que tengo entendido según los estatutos que sería dentro de otros 4 años, bueno, pues ahí ya veríamos. Pero en esta primera etapa creo que hay que respetar los acuerdos con el PTD. Ustedes lograron, Omar, la primacía electoral que necesitan. Bueno, ya empezaste dando datos. Ustedes ocupan el lugar número 3 en la boleta cuando se vaya a ejercer nuevas elecciones. Y eso es un salto exponencial, gigantesco, geométrico. Ahora bien, esa primacía electoral que necesitan para competir por primer lugar, estamos hablando de 3 años solamente, es un poco cuesta arriba, pienso, porque si bien es cierto que ustedes están precedidos de muchas circunstancias que les han favorecido, también es cierto que hay otros partidos establecidos como
PRM y PLD, que en estos momentos se entiende, están por encima numéricamente de ustedes. Ese terreno para llegar a primacía electoral, ¿piensas que se puede lograr siendo tan jóvenes? Bueno, evidentemente es un reto. Nadie dijo que esto iba a ser fácil. Sin embargo, haber logrado de una casilla 18 pasar a una 3, nos dice que pasar de una 3 a una 1 debe ser más fácil porque son solo 2 casillas. Pero claro, o sea, hablando en términos reales, ¿qué le puedo decir? Mire, tenemos algunos retos. La Junta Central Electoral decidió, bajo un criterio que a nuestro juicio no ha sido del todo correcto, decidió que nuestro partido fuese declarado como un partido minoritario. Digo que no con un criterio correcto porque en uno de los niveles, que fue el presidencial, alcanzamos más del 5% como estipula la ley. Y por eso hemos acudido ante el Tribunal Superior Administrativo, hemos sometido un recurso allí que está en espera de fallo en este momento. Sí, lo conocemos. Sobre todo para que se pueda reconsiderar esa decisión y que ciertamente se falle conforme a la Constitución y las leyes para que el partido sea declarado mayoritario, porque en uno de los niveles, que es el presidencial, alcanzamos más del 5%. El tema de los recursos es importante para que una organización política pueda crecer. Desde luego, es un partido que no cuenta con los recursos para lograr ser vistoso, para tener, diríamos, ese alcance nacional. Tenemos más de 100 locales, 100 y pico de locales a nivel nacional, pero esos locales hay que mantenerlos. Hay que pagar luz, hay que pagar renta, hay que pagar empleados, una serie de cosas, y eso ciertamente tenemos muchos miembros que son patria o muerte con el partido, pero también, ¿verdad?, uno tiene que de alguna forma suplir algunas necesidades. Entonces, eso nos trae un reto por delante, pero me siento confiado de que vamos por buen camino. En la parte económica nos explicaba días atrás que estuvo acá Antonio Florián Peñita, de que los miembros se están aportando simbólicamente, pero de manera concreta, mínimo cada uno 100 pesos, y los dirigentes más altos, otros están aportando otras cantidades. Pero verdaderamente el costo del quehacer político en República Dominicana es bastante alto. Hay una parte en la que me quiero referir personalmente a Omar Fernández. Omar Fernández, profesional de la abogacía, a pesar de la juventud, tienes un camino que ya no es corto, recorrido en las lides del derecho, y me gustaría saber, Fernández Abogados, ¿cómo se está haciendo ahora? Porque las funciones de legislador quitan mucho tiempo. Sí, quitan muchísimo tiempo y la verdad es que lamento mucho no dedicarle el tiempo que quisiera a mi oficina de abogados porque fue lo que estudié, me formé para ser abogado y no solamente de mi salario como legislador vivo, también de algunas operaciones que llamo en mi oficina de abogados. Pero lamentablemente no tiene la cantidad de trabajo que tuvo antes de yo asumir la política desde esta perspectiva. Sí tengo personas allí laborando, pero bueno, uno dividirse ¿verdad?, en tantas cosas como que no es tan fácil, sobre todo porque he tomado mi trabajo como legislador muy en serio. Y los trabajos de comisión, las sesiones, estar siempre pendiente de los temas nacionales e internacionales, me lleva tanto tiempo que dividirme entre todo eso, la oficina de abogados y además de llevar una vida social, porque yo soy gente, es como muchas cosas, ¿verdad? Pero entonces la parte del profesional, ¿se puede, por razones normales, verse afectada en el desarrollo? Vuelvo a la parte de los años tuyos. Eres joven aún y como profesional del derecho todavía te forjas cada día en el derecho, nunca se termina de consolidarse, solo sabes de sobra. Entonces, podría ocurrir que al final del camino el profesional del abogado se vea disminuido en cierto modo por la absorción del trabajo político. Es muy probable. Y no lo digo, lo digo con algo de pena porque la política es mi pasión. Y yo estoy en esto de la política por una decisión que tomé. Nadie me obligó. Yo lo asumí así porque decidí no ser indiferente ante lo que sucedía en la sociedad, ante lo que pasa en mi país. Pero con algo de pena también, porque si me formé y estudié para ser abogado, para ser un profesional del derecho, la verdad es que bueno, a veces lo pienso y me siento nostálgico pensando en aquellos días de oficina, de audiencias, con mi equipo de trabajo, abogados también que se formaron algunos conmigo, otros mayores que yo, que me los llevé de la universidad para que fueran a trabajar conmigo. Y bueno, o sea, son procesos normales.
pienso que todo el que asume la política con mucha seriedad, determinación y le emplea mucho tiempo, sabe que tiene que lamentablemente renunciar o dejar de dedicarle tanto tiempo como uno quisiera a otras cosas, a veces hasta la familia. Yo hoy no tengo familia todavía, pero me imagino que el día que la tenga es muy probable que, o al menos haré el intento de dedicarle todo el tiempo que pueda. No quisiera nunca faltarle, pero la política quita mucho tiempo y la verdad es que el que lo asume con seriedad tiene que estar dispuesto a eso. Bien, en el estado ya que estás de desarrollo político, tienes la ubicuidad en el sentido de que eres legislador en estos momentos, diputado del Distrito Nacional por la Fuerza del Pueblo, representando la Fuerza del Pueblo, y también con funciones partidarias, lo que te coloca en una posición de poder opinar sobre temas nacionales. Y referentemente a eso, me gustaría conocer cuál es tu observación, tu criterio sobre la campaña contra la corrupción que el actual gobierno está desarrollando, el enfoque que le ves. ¿Qué opinas sobre esa situación? Mire, me parece a mí, y es una opinión muy personal, evidentemente no tengo datos que lo puedan así corroborar, pero lo que yo creo es que ciertamente se está produciendo una cierta independencia en cuanto a cómo se manejan las cosas en el Ministerio Público. Digo cierta independencia porque al final lo sigue designando el Poder Ejecutivo. Sin embargo, independencia siempre la tuvo, por ley. O sea, es independiente administrativamente y es independiente de sus ejecuciones también. Por eso a veces el debate de la independencia me llama un poco la atención sobre lo estéril que puede ser a veces. Pero en fin, me parece a mí que el presidente me luce que no se inmiscuye en esas cosas, le ha dado total autonomía al Ministerio Público para que proceda conforme su criterio, y uno ve con buenos ojos que ya algunos temas de corrupción en el presente gobierno ya han sido de alguna manera abordadas. Es decir, este escándalo con la Lotería Nacional, ya vimos como por una mala práctica de una institución que pertenece a esta administración ya fue de alguna forma perseguida y los acusados, los imputados ya están bajo arresto, de forma que eso lo veo con buenos ojos, como también casos en el pasado que se están investigando. Y en ese sentido creo que promueve muchísimo la transparencia, y todo aquel que tenga algo que rendir ante la justicia, algún caso pendiente que sea sometido a la justicia, me parece correcto. La figura de la persecución política, ¿no la ves en esas acciones? ¿Qué le puedo decir yo? No sé si persecución política, porque en principio son imputados que están pasando por un proceso judicial y ya serán descargados o serán declarados culpables, ya solo será apreciación del juez, pero de persecución política la verdad es que no sabría decirlo, porque me parece que no necesariamente es así. Fíjese cómo habían casos del gobierno pasado y también de la administración actual, de forma que eso le da un balance de quizá la gente esperaba para ver si ciertamente era persecución o no. Ya. La Fuerza del Pueblo, ¿de qué manera puede decirle a la población de que puede ser una opción interesante? ¿Puede tener la Fuerza del Pueblo alguna novedad como potencial ente político de poder, de gobernanza en República Dominicana? Totalmente. Y se lo puedo decir algunas razones puntuales. Por ejemplo, me parece que la Fuerza del Pueblo es una organización que viene a rescatar el promover las ideas. Le digo esto porque cuando veo al PLD de hoy y al PRM, no veo exactamente cuáles son las ideas que promueven. Y sin embargo, la Fuerza del Pueblo acaba de pasar por un congreso constitutivo, el profesor Juan Bosch, donde le declaramos al país que somos como organización política, nuestros estatutos y normas, nuestra declaración de principios, mesas temáticas que dejaron claro que somos como identidad, cuál es la identidad del partido. Un partido que si somos progresistas, que si somos de centro, de izquierda, de derecha, que cuál es nuestra visión sobre temas internacionales. Un partido que fija políticas claras sobre temas, por ejemplo, como el tema del Río Masacre, que si me lo preguntan en lo personal, me parece que el gobierno ha tenido una posición muy ambigua, que sí, pero que no, pero que le digo a Haití que deje de hacerlo, pero si no lo hace, entonces ¿qué hago? Entonces digo esto y me devuelvo. Y nosotros establecimos una posición clara, puntual al respecto. En fin, pienso que ese tema de las ideas, pero también algo que yo sé que va a consolidar el Congreso Elector, y es que va a permitir que jóvenes, caras nuevas,
acompañada de la experiencia, evidentemente, porque no creo que solamente por el tema de ser joven ya se tiene mérito para nada. Definitivamente le va a dar como esa frescura y ese tema distinto que la gente anda buscando en las organizaciones políticas. Pasa también, Omar, que una parte importante de la población busca canonjías, favores, y eso le ha hecho bastante daño, no solamente a las arcas del Estado, sino hasta a las costumbres sociales, a la imagen que damos muchas veces como pueblo. Entonces, algunas veces, competir contra el que da, tú llevándole un mensaje, alguna gente dice, bueno, pero espérate, el mensaje está bonito, pero me voy por aquí. ¿De qué manera ustedes, que también tienen la situación de los recursos económicos en contra hasta el momento, pueden lidiar, manejar esa situación? Bueno, justamente promoviendo valores, promoviendo principios, promoviendo una forma distinta de hacer política, integral. Y si me lo pregunta, creo que quedó demostrado en las elecciones del año pasado que el dinero no todo lo puede en política. Usted quiere una campaña que ha gastado más dinero que la del PLD. Y sin embargo, a pesar de la cantidad abrumadora de millones que lanzaron a la calle, apenas lograron un 37, 38%. De forma que no creo que el dinero lo es todo en la política, ciertamente juega un rol fundamental, con propaganda, con movilización, con hacer que el partido se vea, que se sienta la presencia, demostración de fuerza y esas cosas, pero no creo que es el factor clave que determina el cambio y el rumbo de las cosas. Cuando mencionas el Partido de la Liberación Dominicana, el PLD, me nace preguntarte, ¿vivías en esa casa? ¿Sentiste que esa casa era tuya porque naciste en ella? ¿Qué sientes al no pertenecer ya al PLD, donde tú pensabas e inclusive sostenías cuando habían esas situaciones, básicamente en el 2018 que se veían nubarrones, tú sostenías cuando te lo preguntaban de que habría una solución, confiabas en una solución y en un acuerdo al final del día? No fue así. ¿Qué nostalgia o qué sucede con tu despegarte ya del PLD? Yo creo que la palabra que quizás definiría mejor lo que yo siento ante esa situación es decepción. Y digo decepción porque en realidad yo pensé que se iba a producir una solución, que la sensatez iba a primar de una de las partes y evidentemente no fue así. O sea, nosotros poníamos una sola condición sobre la mesa, que se respetara la Constitución de la República. Si usted me dice a mí, si no podemos partir de algo tan fundamental, tan elemental como respetar la Constitución de un país, evidentemente no va a empezar nunca por buen pie. Entonces, cuando de allá para acá se nos respondía que nos podemos sentar pero sin ninguna condición sobre la mesa, bueno, pues estamos partiendo de la desconfianza, sobre todo por acciones anteriores que han precedido eso y que ya uno parte de la desconfianza siempre. De forma que yo siempre aspiré a que se diera una solución, como muchos otros miembros, como muchas otras personas que tendieron el puente, intentaron ser interlocutores entre las partes, para que se resolvieran los problemas, pero no fue así. Hoy me siento muy orgulloso de pertenecer a una organización que sí promueve los valores bochistas, cosa que creo que se perdió en el PLD. Lo digo así porque, y no hablo de los miembros de la base, hablo de la cúpula. Creo que se desviaron del camino correcto de la historia y de alguna forma el pueblo le está pasando factura. Fíjese usted cómo no solamente hoy no son poder, sino que no son ni bien vistos. Y eso es una situación que no creo que puedan lograr variarla en el corto plazo, no me parece. Y en tu objetivo, porque eres muy observador, piensas bien las cosas, las analizas, en el PLD hay muchas personas inteligentes, de gran carrera política. ¿Cómo no podían manejar esa situación de saber que si sostenían, de acuerdo a lo que tú mencionas, esas posiciones, iba a ocurrir lo que ocurrió? ¿Cómo no lo evitaron? Yo creo que muchos lo intentaron. ¿Sí? Sí, le puedo decir que muchos lo intentaron. Algunos que son hoy miembros del PLD todavía entendieron el momento, hicieron todo lo humanamente posible para que se resolviera el problema. Sin embargo, nuestra condición fue una única condición, no era tan difícil, señor Queimares, era respetar la Constitución de la República. Y fíjese usted que fue tan tal el tema que no solamente se movilizó la gran mayoría del país sobre un tema tan abstracto como es defender una Constitución, porque si usted me dice a mí que es algo que le afecta directamente al bolsillo de los dominicanos, la gente usualmente se moviliza con esas cosas, pero una Constitución al final del día es algo abstracto que uno tiene que dedicarse a explicarle a la gente de qué es lo que estamos hablando. Le decía, no solamente se movilizó la ciudadanía,
sino que tuvo que venir una potencia extranjera a bajar un mandato aquí en República Dominicana. Entonces, cuando vemos una situación como esa, ciertamente, nada, es penoso, pero creo que muchos, hoy miembros del PLD lo entendieron y son personas que merecen nuestro respeto y nuestra credibilidad. Omar, se me ocurre preguntarte, a ningún invitado sentado ahí, aún del PLD o de otro nivel, se lo había preguntado. Esa intervención extranjera que es la llamada que le hace el secretario Pompeo al expresidente Medina, ¿fue una llamada espontánea del gobierno norteamericano o pudo tener alguna sugerencia de que sucediera desde República Dominicana, a tu modo de ver o a tu conocimiento? Mire, la información que tengo es que no creo que ningún dominicano tuviera acceso directo al exsecretario Pompeo. Hay dominicanos que tienen muchas relaciones internacionales y más con Estados Unidos. Claro, sí, o sea, totalmente de acuerdo con eso. En litorales distintos de los partidos. Totalmente de acuerdo con eso, pero no sé si acceso directo al secretario de Estado, usted sabe, no sé si a ese nivel. Con la embajadora americana, todos los partidos, o con la embajada más bien. Igual con el Partido Republicano, el Partido Demócrata, vimos como el senador Marco Rubio se pronunció al respecto, como lo hizo también el senador Bob Menéndez, de partidos distintos, demócrata y republicano. Y sí, me parecería que pudo provocar eso, no solamente las políticas que promueve Estados Unidos de democracia en la región, institucionalidad y esas cosas, sino también al ver esa movilización y militarizar un Congreso en un país, creo que definitivamente despertó algo y hizo que esa llamada quizás se produjera en el momento correcto. Bien, vamos a hacer una pausa y luego de que hagamos la pausa hablaremos, entre otras cosas, de vida legislativa, de la cual hoy Omar Fernández es legislador de la Fuerza del Pueblo por el Distrito Nacional. Volvemos en breve. Bien, continuamos el conversatorio con Omar Fernández Domínguez. Omar, eres legislador relativamente nuevo, tienes apenas 10 meses que ejerciste tus funciones. Es interesante ver cómo ustedes, los legisladores, muchos, hacen planes, programas de gobierno legislativo interesantísimos, igual que hacen los alcaldes. Sin embargo, cruzan los 4 años de su gestión y quizás levantan la mano en un par de ocasiones. Dentro de los compromisos que hiciste de propuestas y lo que has podido lograr junto con el momento de acoplamiento normal que debe haber cuando uno asume por primera vez una función, ¿qué puedes decirle al televidente, a la población que votó por ti, te queda pendiente y qué has hecho? Le confieso que me he llevado una gran sorpresa con mis labores legislativas porque he podido constatar lo que yo imaginaba, pero que no sabía con tanta claridad, y es que nada depende de uno. ¿Cómo así? Uno somete proyectos, uno somete resoluciones, iniciativas legislativas, pero hay una burocracia muy fuerte. O sea, eso primero pasa por Secretaría General, donde uno somete los proyectos y resoluciones. Luego eso va a conocerse en el Pleno para enviarse a la comisión que le corresponde. Y en la comisión puede tomar el tiempo que la comisión así decida, de estudio. Depende de la complejidad del proyecto, depende del orden de proyectos que haya previo a, y eso puede tomar desde días y semanas hasta meses, sobre todo porque uno tiene también un límite, y es que si pasan 2 legislaturas y no se conoce el proyecto, perime. Y tienes la opción de o dejarlo, morir, o reintroducirlo. Si lo reintroduces, eso es empezar el proceso otra vez de cero. Y entonces uno siempre anda con la premura de que no quiere que te periman los proyectos. Y le explicaré un caso de un proyecto que sometí, que fue el primero que sometí. Es un proyecto, me parece, sumamente interesante, sobre todo para fortalecer la institucionalidad de República Dominicana. Es un proyecto que busca regular los procesos de transición gubernamental. Usted sabe que cada 4 u 8 años se produce un cambio de gobierno. Digo cada 4 u 8 porque quizás se produce una reelección y entonces allí no se produce ya una transición como tal. Pero hay un principio que se llama continuidad del Estado. No importa el cambio en los partidos, el Estado sigue funcionando.
Ahora, en ese periodo de transición, desde mayo, que son las elecciones, hasta el 16 de agosto, cuando manda la Constitución que asume el nuevo gobierno, se produce el periodo como se le llama transición. Y allí se parte de la buena fe, en principio. Se crean comisiones de transición que se reúnen con los incumbentes que ya van a salir para entregar algunas informaciones para los nuevos saber con qué cuentan y saber con qué se van a encontrar. Pero digo que hace parte de la buena fe porque no hay un carácter de obligatoriedad de nada de eso. Se entrega la información si quieren. Hay una costumbre, se puede decir. Correcto, hay una costumbre de entregar informaciones, pero ni hay un plazo, ni hay un régimen de consecuencia en caso de que se rehúse entregarle algo, o en caso de que le entregue información que no se corresponda con la verdad, o en caso de que oculte y mutile información, o en caso de que ocurra lo que escuchamos en la última transición, de unos discos duros que desaparecieron de una institución y hasta la hora que nadie sabe dónde están los discos duros. Entonces, para evitar esas cosas, en un periodo tan sensible como es la transición para un país, es importante contar con una regulación que delimite claramente cuáles son los límites de acción y sobre todo cuáles son los plazos para entregar esas informaciones. ¿Y ese proyecto, cuál es el estatus que tiene ahora? Ese proyecto cayó en la Comisión Comisión de Presidencia de la República. Esa comisión tenía otros proyectos en agenda y bueno, tomó un tiempo larguísimo para poder conocer el nuestro. Cuando llega el nuestro ya a conocerlo a la comisión, entonces se pidieron muchas opiniones, que yo lo consideré correcto en su momento, de ministros actuales para que contaran cuál fue su experiencia en la transición. Y en lo que enviábamos esa comunicación y nos respondían, más lo estudiábamos en la comisión, se fue casi todo el año. Entonces, estamos ya a 2 semanas de que termine la legislatura y ahora fue que la comisión rindió un informe favorable. ¿Quién preside dicha comisión? El diputado Félix Isiano, de Hermanas Mirabal, por el PRM, un buen legislador, muy bueno, y la comisión completa. Hubo un buen criterio, solo que tomó mucho tiempo, estamos a 2 semanas de que termine la legislatura y no se ha conocido ni siquiera en primera lectura. Wow. Entonces, parecería que el proyecto habrá que reintroducirlo y arrancar todo el proceso de cero. Eso frustra un poco, pero bueno, es como es y hay que asumirlo así. ¿Y ese proyecto, independientemente de lo que pase, prevé el lapso de tiempo que hay de duración de transición o se mantendría igual? No, se mantendría igual, solamente, claro, sí, los 3 meses. Y no es mucho, 3 meses. Esa fue una pregunta, esa fue incluso algo que consulté con muchas personas. Algunos eran de la opinión de que 3 meses es mucho tiempo, otros decían que bueno, que los 3 meses dan. Yo lo que considero más que el tiempo son las obligaciones en ese periodo. O sea, siento que tiene que haber de manera, diríamos, delimitada cuáles son las informaciones que tienen que entregar. Uno saber de antemano qué es lo que tiene que entregar, en qué tiempo y sobre todo las consecuencias en caso de no cumplir con ello. O sea, está hablando de que tendremos un código penal nuevo actualizado que también lo estamos trabajando en la Comisión de Justicia, de la cual yo soy miembro. Por ejemplo, la persona que oculta información o que mienta al respecto podrá ser reo de perjurio, que está contemplado en el Código Penal. Eso es importante. Y ese criterio que tienes, viéndolo en carne propia, viviendo en carne propia, esa burocratización legislativa internamente en la Cámara de Diputados, puede hacer entonces que varíe tu programa de trabajo que tenías previsto como diputado. Pretendo este segundo año ser mucho más agresivo a nivel legislativo. No, le puedo decir que no fue algo planeado, pero la verdad es que utilicé este primer año para conocer bien los procesos, para acoplarme bien en la Cámara de Diputados, conocer a los actores allí, entender el tema del consenso que hay que reunir entre las partes. Me he hecho muy amigo de diputados PLDistas del partido del que yo vengo, como de PRMistas y PRDistas y reformistas también, y otras bancadas. Y la curva de aprendizaje es mucho más fuerte de lo que yo pensé. O sea, uno aprende bien el tema en 2 o 3 meses, eso toma un rato. Y en un abrir y cerrar de ojos ya pasó un año. Entonces, que no fui productivo este año, no lo creo. Yo sometí resolución, por ejemplo, contra la violencia contra la mujer, que es un tema del cual lo asumí como propuesta legislativa durante mi campaña. Prometí someter una resolución en primeros 100 días como legislador. Y mire usted que sin yo darme cuenta, el día número 100 era el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Qué bien. Sí, que fue el día que sometí la resolución. Eso cayó ni que lo hubiésemos pensado. Y entonces, bueno, combatí, alcé mi voz en ese sentido, como también lo hice con la reforma policial, como lo he hecho con el Código Penal y la importancia de que contemos con un código moderno, porque al día de hoy tenemos un Código Penal del siglo XIX para combatir la delincuencia del siglo XXI. Imagínense, eso no puede ser. También alcé la voz ante temas, bueno, ha sido tantas veces que uno se le va, pero bueno, muchísimas veces. Entonces, creo que no he sido indiferente ante lo que entendí que tenía que combatir. Pero este segundo año pretendo ser mucho más agresivo a nivel legislativo. Sin embargo, los que estamos desde fuera notamos que hay casos, sobre todo con temas políticos,
o financieros que el tiempo que toman para dilucidarse, definirse y aprobarse es mucho menor que todas esas peripecias que menciona que afectan a algunos proyectos. Porque todo depende de la voluntad política. Hay proyectos allá que llegan del Poder Ejecutivo que usted lo ve que pasan de una vez. Así es un préstamo, eso pasa en un segundo también. Pero ahí son proyectos que también son importantes, pero no son parte de la agenda pública, no son parte de la agenda del Poder Ejecutivo. Entonces eso toma su tiempecito, eso hay que entenderlo. Ya. Sobre la protección del medio ambiente, en campaña te escuché mencionar ese tema. ¿Qué has hecho, qué piensas hacer? Claro, pretendo este segundo año, como le decía, ser mucho más agresivo con eso. Este primer año no sometí ningún proyecto legislativo al respecto. Sí he hecho algunos trabajos de terreno en ese sentido. Por ejemplo, tengo contacto con NUBI, que es una iniciativa de la Asociación de Industriales en la República Dominicana, porque hay sectores en los que entiendo que existe un nivel de conciencia como para comprender el tema del reciclaje, de la separación, de la clasificación de la basura, y entonces estoy gestionando con NUBI para colocar algunos puntos en la circunscripción número 1, sobre todo en el 30 de mayo creo que colocaremos próximamente un primer piloto para elevar la conciencia ciudadana de la importancia de clasificar, porque el tema es que se da que mucha gente clasifica en su casa pero llega todo al mismo vertedero, todo junto. Entonces NUBI lo que se está encargando es de clasificar eso antes del destino final para que ciertamente podamos ayudar en la cultura del reciclaje aquí en la República Dominicana. Y aunque no he sometido ninguna pieza legislativa todavía, que lo haré en este segundo año, sí estoy trabajando en el terreno para lograr elevar la conciencia con el tema del reciclaje. Ese es un tema importantísimo. Es un tema que lamentablemente se ha mencionado mucho en algunas ocasiones, sin embargo, estamos en un nivel prácticamente cero en ese aspecto. Es un trabajo arduo porque implica desde recursos hasta conciencia y que se pueda poner en práctica algo en una sociedad que está acostumbrada a no ser muy organizada, mucho más cuando uno está en su casa, que uno es dueño inclusive de su basura. Claro. Pero es un tema que ojalá pudiera coger cuerpo y concretarse, que pudiese iniciar. Sí, porque sea lo que le digo, o sea, uno es dueño, por ejemplo, en su casa, uno decide separar lo orgánico de lo no orgánico, el plástico acá, el orgánico allí, pero al final pasa el camión de la basura y se va todo junto. Desde luego. Y termina en el vertedero todo junto, entonces al final, ¿qué sentido tuvo? Por eso pienso que iniciativas como estas son importantísimas, que la gente la conozca y que la proteja y la defienda cuando colocan su punto en la calle. Eso es importante. Ya. Hay un tema de interés nacional, antes de irnos de nuevo a la pausa, que es el costo de los alimentos en República Dominicana. En los últimos meses ha habido un incremento en algunos renglones, hay justificaciones en algunos casos que uno dice, bueno, puede entenderse por qué. Por ejemplo, en el caso de los commodities, la soya, el maíz, el sorgo, han subido increíblemente de precio en los países productores, pero políticamente afecta mucho y socialmente todavía más. ¿Qué opinión te merece el costo de alimentos que han subido de precio? Es un tema que está golpeando durísimo a la población y veo con mucha preocupación algunas declaraciones que dio en una entrevista en exclusiva el presidente Abinader la semana pasada cuando dijo que estaba explorando la alternativa y que era prácticamente una decisión tomada por parte del Estado de implementar o expedir permisos para importación de productos de consumo masivo a la República Dominicana. Eso me llama mucha preocupación porque no estoy seguro si esa es la alternativa. Es decir, hay un consenso con los productores locales para expedir esos permisos de importación. O sea, se habrá pensado en los productores locales porque me parece a mí que de repente podría traerle un problema a ellos de hasta quebrarlos en caso de. Yo pienso que habría que abordarlo de un aspecto más integral, o sea, pensemos en alternativas como, por ejemplo, acordar con el sector productivo nacional, agrícola, el Estado adquirirle la producción nacional fijando un precio, evidentemente. Yo creo que un tiempo de todo el mundo amarrarse los pantalones, o sea, ni el Estado está en las mejores condiciones ni los productores tampoco, pero aquí lo que debe primar es el bienestar del pueblo dominicano. Esa es una alternativa. Yo creo que tenemos que revisar también el crédito agrícola, el seguro agrícola, el tema de estas tasas de financiamiento muy atractivas que ha dado el gobierno, tasa cero, no sé qué, pero lo que pasa es que
no solamente el tema de la tasa, es el acceso a ese crédito. Siguen siendo los mismos requisitos para los agrícolas. Los bancos no le quieren prestar a los productores agrícolas. Esa es la realidad. Entonces, salvo que sea el Banco Agrícola, y hay la creencia de que tiene que haber algún tipo, en algunos casos, de relación para poder acceder a esos préstamos. Exactamente. Entonces, cuando se dan esas cosas, de repente usted dice, yo creo que habría que ver cuál es el rol que va a jugar el Ministerio de Agricultura en este momento. Vi ahí que dicen que los insecticidas y los abonos han subido de precio por el tema de que los fletes también se han triplicado. Creo que algo que el presidente no tomó en cuenta cuando dijo el tema de importación de commodities, porque si el flete ha triplicado su precio, todo se va a aumentar, los costos aumentan, el petróleo, $78 el barril. Entonces, como usted ve todas esas cosas, de repente me dice a mí que no sé si que el presidente no está bien asesorado en la materia, o si no conozco yo todos los elementos que hay por detrás para él haber asumido esa posición. Pero ciertamente he visto ya incluso en redes sociales el disgusto de algunas asociaciones respecto a esa decisión, porque ciertamente no sé si traería, no sé si sería conveniente para el sector productivo nacional agrícola. Bien, vuelvo a tu partido. La Fuerza del Pueblo ha mencionado, tú también lo has refrendado aquí, que es un partido progresista, que es un partido de ideas nuevas. Sin embargo, aquí nosotros en la sociedad tenemos, desde antes de tu nacer, de recién nacido yo, problemas como el tránsito, el transporte, la energía eléctrica, que no acabamos de salir de ellos. El Partido de la Liberación Dominicana, un partido que se considera que pudo haber roto estándares en desarrollo, nos dejó con los mismos problemas sociales que hablamos, y República Dominicana no sale, solamente nos conformamos con tener una economía, unos índices macroeconómicos positivos y buenos. Pero un ejemplo para darte la palabra, la agropecuaria. Nosotros pudiéramos ser ejemplo de tener exponencialmente niveles más altos de los que hoy producimos. Por ejemplo, en el arroz tenemos todas las características climatológicas, mano de obra excelentísima, tenemos buenos técnicos, tenemos hasta tecnología, ya tenemos. Sin embargo, estamos en las mismas vueltas de rutina, no salimos de lo mismo, que hay especulación, que el gobierno no facilitó a los cosecheros de ajo. O sea, en la agropecuaria estamos en lo mismo siempre. ¿Puede la nación pensar que dentro de esas promesas que ustedes hacen de novedades, darnos propuestas que podamos creer que algún día no lejanos podamos salir de lo tradicional, de lo que nos envolvemos todos los años y todos los gobiernos? Mire, a ver, señor Caimares, yo creo que el gobierno perfecto no existe, ni en República Dominicana ni en ningún país del mundo. Y los desafíos siempre estarán. Taiwán, Singapur, Israel, ¿por qué no República Dominicana? No, incluso le digo, mire, a nivel geopolítico estamos posicionados de una forma estratégica al lado de Estados Unidos, tenemos relaciones diplomáticas con China también, seríamos como un joven en el Caribe, ¿verdad? Donde somos estratégicos para muchas cosas. Sin embargo, hay otros temas en los que hay una serie de deficiencias. Por ejemplo, pienso que esta ley de estrategia de desarrollo, el pacto eléctrico ya está firmado, falta el pacto fiscal. Si usted me lo dice a mí, pienso que es inoportuno totalmente hablar de eso en este momento, pero ciertamente en República Dominicana existe una presión fiscal muy baja respecto al promedio en América Latina. Usted se va a cualquier otro país en América Latina y es un 19, un 20, un 20 y pico, hasta un 28%. Entonces, cuando usted me dice a mí que tenemos en República Dominicana una presión fiscal de un 14%, y ese 14, un 4 se dedica a educación, nos quedamos con un 10 para gobernar el país, un 10% para la Policía Nacional, para las Fuerzas Armadas, para salud pública. Usted está viendo la eficiencia que tenemos en salud en este momento. Si usted me lo pregunta a mí, ¿subir los impuestos? No sé si esa es la solución. A lo mejor tenemos que hablar de ampliar la base, de que personas que están en temas de informalidad pues empiecen a pagar sus impuestos y que no sean sacrificados lo mismo de siempre, la clase media. Pero ciertamente es muy difícil gobernar así. Eso nos lleva a un endeudamiento todo el tiempo. El gobierno pasado entregó en un 50 y tanto % respecto al PIB. Ya estamos en un 70.5 respecto al PIB. Y los préstamos no dejan de llegar allá a la Cámara de Diputados. Que lamento mucho que a veces uno se niega a los préstamos, pero dicen la Cámara de Diputados aprobó un préstamo, como que yo también. Yo quisiera que la prensa fuera más justa con eso y dijera también quién sí, quién no. Pero bueno, esas cosas creo que nos ayudan a no ser tan competitivos como quisiéramos.
Es una realidad que definitivamente tenemos que abordar en algún momento y espero, honestamente, porque la ley mandaba que en el 2015 se firmara ese pacto fiscal. Y quizá por algún tema de reelección en ese momento del presidente, prefirió no asumir ese costo político en el momento, ni tampoco en los próximos 4 años. Fue una irresponsabilidad de su parte. Y espero que este gobierno lo haga porque ciertamente el país lo demanda. Bien. Fuerza del Pueblo pienso que puede tener experiencia, a pesar de ser jóvenes ustedes como partido, para indicarnos algunas recetas que quizás puedan funcionar, Omar. Bueno, mire, le digo, tenemos, el líder de nuestro partido ha sido presidente 3 veces. Y yo creo que han sido gobiernos decentes, no perfectos, como ningún otro, pero es cierto que la República Dominicana avanzó en esos gobiernos. Ciertamente hay un componente de experiencia detrás también. Allí no se llegaría a improvisar, ni a ver qué hay de nuevo, ni ver cómo funciona aquello, sino a poner en marcha lo que sí se sabe ya que funciona, sobre todo en un momento tan incierto como este, en el que estamos en medio de una crisis sanitaria. Empezamos a ver la luz al final del túnel con el tema de la vacunación, pero se profundiza la crisis económica. Bien, a propósito de crisis sanitaria, ese tema lo hemos dejado para los últimos minutos de la hora 22. En breve volvemos. Omar Fernández Domínguez en unos instantes continúa en la hora 22. Muy bien, la parte final de la hora 22. No quiero que te marches sin hacerte una pregunta personal. ¿Vas a la iglesia? No tanto como quisiera, pero yo tengo una relación muy personal con Dios. Yo me arrodillo constantemente, converso con Él. Si no me arrodillo, siento que el mensaje no le llega igual. ¿Sí? ¿De verdad? Sí, de verdad. Literalmente. Literalmente, siempre me arrodillo. Yo no puedo orar ni acostado, ni parado, no arrodillado. Ah, mira qué bien. Sí. Ustedes tienen, Omar, en la Fuerza del Pueblo, una identificación permanente de opinar, como la mayoría de las instituciones políticas, por supuesto, sobre la situación sanitaria de República Dominicana con respecto a la pandemia del COVID-19. En la sede central de Fuerza del Pueblo, aquí en Santo Domingo, tienen un puesto de vacunación. Háblanos de eso, por favor. Sí, pienso que en tiempos de crisis los pueblos se unen. Y en ese sentido nosotros como organización política no podíamos ser indiferentes de lo que sucedía. Por eso pusimos nuestro local principal aquí en Santo Domingo a disposición de las autoridades sanitarias para que lo utilizaran como centro de vacunación. Ya tenemos otros locales, en la provincia Hermanas Mirabal, en la provincia Duarte, Santiago también me parece que tenemos uno, en fin, vamos ampliando. Y allí ya hemos vacunado miles de personas. De hecho, el día que fui me tocó hacer una fila bastante larga, pero la hice sobre todo contentísimo porque vi que la gente estaba acudiendo de manera masiva, no solo a nuestro local, sino a nivel nacional. Es un compromiso que tenemos con la salud pública, es un compromiso que tenemos con los ciudadanos y creo que fue buena iniciativa porque también vi que motivó a otros partidos a hacer lo mismo. Y en ese sentido creo que es importante que todos juntos nos sumemos y podamos remar en el mismo sentido para salir lo más pronto posible de esta situación. De manera institucional, desde el inicio de la pandemia en el año 2020, el pasado año, ¿cómo piensas que República Dominicana ha manejado la situación de la enfermedad? En sentido general, bien. Le diría que los toques de queda han jugado su rol. Por momentos siento que quizás muy drásticos, muy fuertes. También se debe a la desobediencia de la población, a que el pueblo a veces se ha relajado un poco, se ha confiado con el tema de la pandemia y volvemos hacia atrás. Lo hemos visto con el rebrote reciente que ha habido en el Gran Santo Domingo, en el Distrito Nacional específicamente. Pienso que el manejo sanitario ha sido, dentro de la compleja situación, algo que nadie ni comprende todavía hoy bien lo que es, regular, bien, y bueno, uno siempre ha apostado a la gobernabilidad, a ayudar, a dar una mano en este sentido y apostar a que el gobierno le vaya bien, porque si no le va bien, no va bien a ninguno y uno siempre quiere que las cosas salgan lo mejor posible. Con el toque de queda, precisamente hoy día tenemos que se va a extender a nivel nacional una variación del toque de queda. Los manejos de toque de queda, ¿qué tan oportuno tú crees que son?
Es muy complejo, porque por un lado, si no se aprieta, el pueblo se relaja y vuelve el rebrote. Pero por otro lado, tú no puedes apretar tanto que asfixies el aparato productivo y luego empiezan a quebrar empresas y gente se quede sin empleo y vayan a la casa y la pobreza se agudiza. Hay que jugar un poco con eso. Vi que al menos se tomó una decisión sensata de que los fines de semana se va a flexibilizar un poco. Nada que comprometa la salud pública, pero se va a flexibilizar un poco para permitir que algunos negocios que necesitan esas horas extras para poder subsistir, pues se mantengan. Eso también me da un alivio porque veo que si se flexibiliza es porque vamos por buen camino. Lo contrario sería apretarlo porque no vamos bien. Y bueno, eso me genera un poco de esperanza y yo le pediría a la población, a los que nos están sintonizando en este momento, que tratemos de esperar ya estos últimos días, tratar de hacer las cosas bien para que puedan abrir el país y podamos volver a la normalidad lo antes posible. Sacando la situación sanitaria, poniéndola a un lado, ¿cuál piensas que es el principal inconveniente, reto que tiene República Dominicana? La situación económica, definitivamente, y la seguridad ciudadana. La seguridad se está complicando, siento que quizás por esto del toque de queda, en las áreas marginadas, en las áreas pobres, la falta de empleo, la falta de oportunidades está llevando a muchas personas a delinquir. Y le puedo decir que supe justo hoy de un caso de una joven a quien aprecio mucho, se llama Stephanie, ella es hija de una gran amiga mía. La atracaron justo ayer. Oiga, ¿dónde? En plena avenida Abraham Lincoln, frente al Diario Libre. Un sitio donde se pensaría que viven los ricos de la ciudad y que ahí no pasa nada, como he escuchado yo en algunos sitios. Y fíjese usted que medio a medio en la ciudad, a plena luz del día, atracaron a esa joven. Y eso es un caso que uno conoce de cientos que pasan. Entonces, pienso que hay que poner atención a la seguridad ciudadana. Creo que tenemos que apretar, tenemos que arreciar. Urge un plan de contingencia y que nos ayude a los dominicanos a vivir más seguros, más tranquilos y que tengamos certidumbre de que uno puede salir con una cartera, las damas, o con un reloj, los caballeros o lo que sea y saber que uno va a estar tranquilo. ¿Alguna opinión sobre el plan piloto que la pasada semana se puso en práctica en Cristo Rey? Bueno, he visto que ese plan de desarme se le está solicitando a los delincuentes que entreguen sus armas. Yo soy de la tesis que la herramienta de trabajo de los delincuentes no la van a entregar así por así. Sin embargo, si le piden a las personas que de alguna forma tienen su arma de manera regular, que la entreguen, usted está desprotegiendo al que tiene que cuidarse del delincuente. Entonces, no estoy tan seguro de qué tanto sirve ese plan. No estoy certero de si funciona, de si está bien pensado. La intención es buena, solo que uno parte de la buena fe de los delincuentes y no creo que la entreguen así tan fácil. Y sobre la reforma de la Policía Nacional, para la cual el presidente de la República creó una comisión de unas 20 personas, ¿qué piensas sobre el informe final, los trabajos que van realizando esos comisionados? ¿Cómo evalúas esa figura de esa comisión para aportar una opinión sobre la situación de la policía y poder buscar una reforma de esa institución? La creación de esa figura, como usted le llama, de ese grupo de 20 personas, ¿verdad? Esa comisión, me pareció muy oportuna, lo que no he visto mucho avance. Entonces, sí, nos gustaría como legisladores y fiscalizadores sobre todo, que le damos fiel cumplimiento a ese mandato de la Constitución, de velar por el correcto cumplimiento de las cosas, es que nos encantaría ver qué va saliendo de esa comisión. Es decir, propuse en su momento, como ente evidentemente preocupado, que dentro de las discusiones quizá vieran el tema de la formación de los policías a través de la academia. Pienso que tenemos que contar con policías debidamente formados, no solamente en principios y valores, sino también en salvaguardar y proteger los derechos humanos, los derechos ciudadanos, para que no se repitan acciones como la que vimos con los jóvenes pastores que fueron acribillados, lamentablemente. Tenemos que contar con policías serios, formados, educados, y que entiendan bien cuál es su rol ante la ciudadanía, preservar la seguridad ciudadana y sobre todo los derechos humanos. Y no sé si se tomó en cuenta mi propuesta o no, ni cuál otra propuesta se ha tomado en cuenta tampoco. Es justamente el problema que me llama la atención y creo que sería oportuno que el pueblo, la ciudadanía sepa qué se ha hablado allí en esa comisión y sobre todo que podamos ser parte de las discusiones. Bien, para cerrar y ponerme un poco acorde,
con esa queja que mencionaste de tantas ocupaciones y que buscan un momento quizás para socializar. En el arte, los artistas urbanos, últimamente, hasta a mí que no ando pendiente de eso, me llaman la atención porque están haciendo una cantidad de ruido increíble. Se meten en unos problemas que vaya Dios a saber. ¿Qué opinión o qué mensaje le das a los artistas urbanos para que bajen un poco la velocidad o que controlen un poco sus ímpetus? Bueno, yo creo que no son todos. Son algunas excepciones, ¿verdad? Pienso que es un nicho interesante la música urbana y allí tengo buenos amigos. Sí. Y creo que, sí, claro, Santiago Matías, a lo Foque, es un gran amigo. Ya. Y pienso que es una persona que ha hecho, diríamos, le ha hecho un bien al nicho. Él trata de ayudar a talentos a que suban, ¿verdad? A que se den a conocer, a promover su música, su talento. Y en ese sentido le diría que son algunas excepciones, no creo que sean todos, pero sí, claro, evidentemente uno ve comportamientos de algunos que incitan a la violencia, que incitan a algunas actitudes que no son propias del buen comportamiento del ciudadano, ¿verdad? Que le dan, diríamos, energía a otros jóvenes que ven la música urbana, que los mueve y bueno, y que los lleva entonces a no hacer lo bueno. A eso, claro, por supuesto, les pido que por favor tengan un poco de responsabilidad social y que comprendan el momento y que es momento como de todos promover las cosas buenas, los valores, los principios que nos mueven como nación. Claro, y así que sigan disfrutando también de tantos seguidores que tienen. Omar, muchísimas gracias por estar en la hora 22. Una satisfacción haber conversado sobre tu vida legislativa, partidaria, profesional de la abogacía, en fin, un compendio de distintos aspectos en los cuales puedes opinar porque eres parte de ellos. Gracias, señor Queimares, le agradezco muchísimo la oportunidad. Bien, señores, mañana tendremos otro programa más de la hora 22. Gracias por haber estado con nosotros.